Continuamos en las cuatro esquinas, momento en que recibimos ya a nuestro abogado de cabecera, director de Asesoría Gerimar, Juan Manuel Rivera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos encantados de recibirle porque además se nos agolpan las preguntas que hoy hemos decidido recopilar en torno a una temática común que es la herencia. Problemas familiares, que es un miniserial que hoy inauguramos, y hoy nos vamos a centrar pues precisamente en esto de los testamentos, en las particiones, como se les llamaba antiguamente, y bueno, pues vamos con esa batería de cuestiones a ver si podemos arrojar luz sobre un tema que a veces bueno, pues deriva en litigios o conflictos a nivel familiar. Esperemos que sí, un tema muy polémico porque los problemas familiares son mucho más complejos que los que son fuera de familia. A veces parece que es al revés, ¿no? Pero los que están en el día a día de los se enconan más cuando es familiar. Sí. Bueno, pues vamos a intentar arrojar luz, por lo menos para que las personas que lo hayan visto el programa, pues por lo menos evitar que pueda producirse el inicio de uno de esos conflictos que en muchos casos ya fueron resueltos en Asesoría Gerimar. Soy una persona mayor y no he hecho testamento, nos dice este espectador. He escuchado decir que si no se hace, se lo lleva todo el Estado. ¿Es cierto? ¿Qué le decimos a esta persona? No, evidentemente, eso es cierto que es un comentario que se escucha mucho, no sabemos de dónde ha salido, pero se haga o no se haga testamento, o si existen herederos forzosos, si esa persona tiene herederos, el patrimonio o la herencia será siempre para su heredero, nunca para el Estado. Me han dicho, nos pregunta este otro espectador, que no es necesario hacer testamento, pero mis hijos me dicen que lo haga. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Es realmente hasta qué punto llega esa obligatoriedad? Obligatorio no es, y tampoco es necesario, tal como dice, no es necesario hacer testamento. Sí es aconsejable. Evidentemente, si no se hace testamento, luego los herederos tendrán que efectuar una serie de trámites, como será una declaración de herederos, que son más costosos y con más complicaciones. Mientras que el testamento es una cosa muy simple, se va al notario, se hace testamento, y la ventaja que tiene el testamento, con independencia de la facilidad de trámites para después para los herederos, es que en el testamento puede uno disponer de sus bienes y repartirlos como guste. Mientras que si no se hace testamento no se puede repartir como uno quiera, será como la ley establezca. Bueno, pues queda respondida eso también. Si no hago testamento, ¿cómo se reparten mis bienes entonces? Pregunta. Bueno, si no hace testamento, el Código Civil establece una prelación donde existen unos herederos forzosos y dependiendo, es que es una pregunta muy amplia, se podría hablar mucho sobre ella, cómo se reparten los bienes, depende de qué herederos sean. Si estamos hablando de que son hijos y no hay testamento, pues la herencia será por partes iguales para los hijos. Si esos hijos confluyen con un cónyuge, el que fallece un cónyuge confluye con un cónyuge, pues una parte será para los hijos y el cónyuge tendrá una parte del usufructo de un tercio. Si no hay hijos y lo que hay son ascendientes, será otra forma de repartir. Todo eso está ya establecido, pues son los herederos forzosos y cómo se reparte, pero dependerá mucho de quiénes sean sus herederos. Tenemos que tener en cuenta que herederos forzosos son los hijos y descendientes, en primer lugar, los ascendientes, en segundo lugar, luego cónyuge y luego colaterales. Colaterales quiere decir hermanos o sobrinos. Dependiendo de quién concurra y con quién, el reparto será de una forma o de otra. En cuanto cuando no hay testamento, cuando se aplica la ley, pues hay unos herederos que excluyen a otros. Es decir, si hay hijos, quedan excluidos todos los demás. Por lo tanto, habiendo hijos, no entra en concurrencia ni con padres, ni con ascendientes, ni con hermanos, excepto con cónyuge, tal como he dicho, que tiene una pequeña parte. El cónyuge no llega a ser heredero, tiene un usufructo de un tercio. Si quien hay son ascendientes con el cónyuge, el reparto es de otra forma. Por eso digo que eso depende siempre de quién sean los herederos. Esa es una situación en el supuesto en el que no exista un testamento. Pero ¿qué pasa si se produce un testamento? O sea, ¿existe algún tipo de obligatoriedad a la hora de hacer una distribución equitativa de los bienes? ¿O se le puede dejar los bienes a quien uno quiera, aunque sea un desagravio para el resto? No, a quien uno quiera no. Es decir, en el testamento existe unas partes de las que puede uno disponer, existe lo que se llama la herencia, siempre se reparten en 3 tercios. Existe un tercio de legítima, un tercio de mejora y un tercio de libre disposición. Tal como la palabra lo dice, el tercio de libre disposición es para quien yo quiera, es decir, la persona deja un tercio de su herencia a quien guste.
al primero que pase por la calle si quiere. Pero los otros 2 tercios son para los hijos o nietos, es decir, para los descendientes. Puede ser para los hijos por partes iguales o en ese tercio hay un tercio de mejora que se llama, con el que se puede mejorar a un hijo, a 2 hijos, a un nieto, pero solamente para hijos o nietos, no para ningún otro. Bueno, pues queda respondida también esa cuestión. Seguimos con más planteamientos que realizan pues usted mismo a través de los datos. Dentro de un ratito van a tener la ocasión de ver aquí en la televisión, a través también de las redes sociales, del teléfono. Me dice una amiga que le ha dejado los bienes a sus hijos en vida. ¿Es mejor dejarlos en vida o en herencia para después de la muerte? Bueno, aquí el único problema es económico, es decir, un problema fiscal. El dejarlos en vida, lo que es una donación, si el dejarlo en vida se denomina donación y dejarlos cuando uno fallece se denomina herencia. Tanto la herencia como la donación se paga o hay que declarar un impuesto que es impuesto de sucesiones y donaciones. La sucesión es cuando uno fallece y la donación cuando se entrega en vida. Tanto uno como otro, como digo, están obligados a realizar un impuesto, a declarar esos bienes que han percibido a través del impuesto de sucesión y donaciones. ¿Qué sucede? Que cuando se hace en vida, el impuesto es el de donaciones y el impuesto de donaciones no tiene los beneficios fiscales que tiene el impuesto de sucesiones. Sí, en el impuesto de sucesiones pues hay unos mínimos exentos que, por ejemplo, por cada hijo son 175.000 euros. Si un hijo hereda 170.000 euros o hasta 175 no paga nada. Mientras que si estuviéramos hablando de que ese bien se lo hubiese dejado en vida, esos 175.000 pagarían impuestos. Por lo tanto, la diferencia en dejarlo en donación o dejarlo en sucesión en herencia es pago de impuestos. Por eso se aconseja, si hay que pagar impuestos y en la herencia no se paga, se aconseja siempre, bueno, pues que si puede esperar, se espere a la herencia. Lo que sucede es que muchas veces esa persona necesita los bienes o se los quieren dejar los padres, pues bien porque necesita hacer una hipoteca sobre esos bienes, porque va a vender ese piso o necesita dinero el hijo, entonces se lo dejan en donación. Evidentemente la figura está para eso, pero es más costoso dejarlo en donación que dejarlo en herencia. Bueno, pues y ahora complicamos un poco más la madeja de la siguiente cuestión. Tengo 3 hermanos, nos dice, y hace un año falleció uno de ellos. Ahora ha fallecido mi padre. ¿Qué sucede con la parte de mi hermano? ¿Quién la hereda si su hermano está fallecido? Vamos a ver. Dice que son 3 hermanos y ha fallecido uno de ellos antes que el padre. Exactamente, hace un año. Vale. Ahora ha fallecido su padre, ahora ha fallecido antes que el padre. Bueno, pues ahora ese hermano que falleció, la pregunta, claro, nosotros en el despacho las preguntas van dirigidas de otra forma porque podemos preguntar o interrogar al que nos hace la pregunta y clarificar el tema. Aquí la pregunta, al ser amplia, pues nos quedamos un poco sin poder contestar exactamente a lo que quiere el televidente, porque le podemos estar diciendo algo que no sea correcto. Yo un poco voy a hacer el matiz de, ahí dependerá de que el hermano que falleció estuviera casado y con hijos o no tuviera hijos. Porque si tenía hijos, los hijos son los herederos por sustitución, y entonces sí que esos hermanos tendrían que repartir con sus sobrinos. Pero si no tenía hijos y si ese hermano que falleció estuviera soltero, la parte como ha fallecido antes que el padre, no ha llegado a ser heredero. Y al no llegar a ser heredero, la parte de ese hermano acrece al resto de los hermanos. Es decir, se repartiría exclusivamente entre los hermanos vivos. Por eso digo que cuando vienen las personas a hacernos las preguntas, pues claro, esa cuestión se clarifica. Cuando hablan de eso es lo primero que se le pregunta. Ese hermano estaba casado, tenía hijos, no tenía hijos, para poder encauzarla mejor. De todas maneras, esas son las 2 posibles respuestas que tiene esa pregunta. Bueno, pues queda por tanto respondido también. No obstante, siempre recomendamos desde aquí que cualquiera de las personas que tenga interés pues se acerque por su asesoría que está en calle Lucena, donde bueno, pues una consulta a priori puede llegar sin ser respondida también sin compromiso, como una primera consulta, lo que siempre recordamos desde aquí. Seguimos. Hace unos meses falleció mi madre y no tenía testamento. Me han dicho que tengo que hacer declaración de herederos. ¿Eso qué es? Bueno, ese es el trámite que, como decía antes, cuando efectivamente fallece una persona y no ha hecho testamento, hay que hacer lo que podríamos denominar vulgarmente el testamento en muerte de esa persona.
Testamento en muerte de esa persona quiere decir que se denomina en este caso acta de declaración de herederos. En este caso es notarial, es decir, cuando la persona fallecida deja herederos, deja hijos, deja descendientes o cónyuges, se hace ante el notario, es un acta notarial, y cuando los herederos son los colaterales, por ejemplo hermanos o sobrinos, el acta de declaración de herederos hay que hacerla en un expediente judicial, hay que hacerla en el juzgado. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto lo que se viene a hacer es la sustitución del testamento. Pero como ya ha fallecido esa persona no puede repartir sus bienes, no puede decir la casa en calle tal se la dejo a mi hijo fulanito y el dinero que tengo en el banco a mi hijo menganito, ¿no? Al hacer la declaración de herederos lo único que hace es lo que dice la misma denominación, el mismo concepto, declarar herederos. Porque hay un error y es que cuando una persona fallece se piensan que los hijos automáticamente son los herederos y no es cierto. Los hijos son herederos, pero pueden no ser los únicos herederos. Entonces hay que hacer esa declaración de herederos que lo que hace sencillamente es declarar quiénes son los herederos. Esa declaración de herederos tiene unos trámites, se publica por edicto. ¿Por qué? Porque en un plazo de 20 días que está la publicación puede aparecer un heredero, un hijo que se desconociera, que es hijo de esa persona, o cualquier otro heredero puede aparecer diciendo, oiga, yo soy heredero. Entonces esa declaración se lleva a cabo con dos testigos que conocían al fallecido y conocen a su heredero, donde los testigos declaran que efectivamente estos señores son hijos de este hombre y que este hombre ha fallecido, aparte de acreditar el fallecimiento y que no había testamento. Y esa declaración de herederos, que lo único que hace, como digo, es declarar quiénes son los herederos, pues luego la aplicación es la ley de herederos forzosos, es decir, la ley ya entra a repartir. No puede repartir el causante ni pueden repartir los herederos como ellos quieran, sino que ya la ley le dice, si son 3 hijos, pues el reparto es por partes iguales. Si hay 2 hijos y un cónyuge, pues el reparto será, los herederos serán los hijos y el cónyuge tendrá el usufructo de 1/3 de la herencia, etcétera, etcétera. Es lo que diga la ley, no lo que quieran ya los herederos. Bueno, pues vamos con la siguiente. Ha fallecido un hermano mío que estaba soltero y nos ha dejado su herencia a los demás hermanos. ¿Tenemos que pagar algún impuesto? Sí, que yo decía antes, el impuesto de sucesiones. Además, cuando se trata de hermanos, normalmente casi siempre pagan impuestos, puesto que no existe ese mínimo exento que existía entre los hijos, y lo que existe es una reducción en la cuota, que entre hermanos creo que es de 8.000 euros, que se reduce, pero el resto tienen que pagar. Efectivamente, si reciben una herencia un poco cuantiosa, tienen que pagar impuestos. Siempre hay que hacer, cuando se produce una herencia, un fallecimiento, siempre hay que hacer el impuesto de sucesiones y donaciones. Esto es muy importante que se sepa porque además ese impuesto tiene 6 meses desde que fallece. Aunque no se pague, es decir, la mayoría de los casos no se paga, de hecho en algunas comunidades autónomas no pagan los hijos por ese impuesto. Pero aunque no se pague, hay que hacerlo, porque si no se hace, tiene sanción. Es como cuando uno está obligado a hacer el impuesto sobre la renta y no lo hace. Una vez detectado por la Consejería de Hacienda, pues le van a poner una sanción por no hacerlo. Entonces lo aconsejable siempre es hacerlo aunque no se pague. Al fallecer mi padre, la siguiente pregunta, hemos quedado 3 hijos y 2 sobrinos, hijos de una hermana fallecida. En este caso, ¿cómo se reparte la herencia? Nos pregunta, ¿es en 5 partes? No, está hablando de 3 hermanos y 2 sobrinos, ¿no? Eso es. No, los sobrinos equivalen, los 2 sobrinos equivalen a una parte, es lo que se llama por estirpe, es decir, los hermanos todos se reparten cada uno una parte y esos sobrinos, en este caso son 2, pues tendrían la parte de su madre, pero no tendrían una parte cada uno, es decir, no se repartiría en 5 partes, sino en 4 partes. Los 3 hermanos y estos 2 sobrinos tendrían, entre los 2 se repartirían una parte. Si fuesen 3 sobrinos, pues los 3 se repartirían una sola parte. Bueno, pues queda también respondida esta cuestión. Y vamos con la última. En un accidente de tráfico falleció mi hija y su hijo. El marido de mi hija dice que es el heredero. En este caso sería el yerno, ¿no? Pero me han dicho que puedo ser yo. ¿Quién es realmente? Eso es un tema muy conflictivo y se produce a veces, concretamente en los accidentes de tráfico se produce, claro. Ahí existe un problema de lo que se llama premoriencia o comoriencia, es decir, ¿quién muere antes, la madre o el hijo o la hija? No sé si dicen hijo o hija. Dependiendo de quién muere antes, puede ser heredero el padre de la niña o puede ser heredero el padre de la madre. ¿Por qué? Pues porque si
suponemos que y ahí hay que estar a los certificados de defunción y a lo que al parte de facultativo médico de a la hora, porque en los partes facultativos se establece siempre la hora de fallecimiento de una persona. Si ha fallecido la madre antes, pues evidentemente sucede lo siguiente, que la heredera, o el heredero, no sé si es un niño o una niña, el heredero de la madre es ese hijo porque ha muerto después, entonces ha llegado a heredar, y el heredero de ese hijo es el padre, con lo cual, el evidente que nos está preguntando, efectivamente en ese caso el yerno sería el heredero de todo, toda la herencia de la madre y de la hija sería para el yerno. Pero si nos vamos al caso contrario, que es quien muere antes, que fallece antes la hija que la madre, la hija no llega a ser heredera, porque ha fallecido antes. Entonces, es la madre la que deja herederos, y los herederos de la madre es su padre y también su marido. Es decir, confluyen el padre y marido en cada uno en una parte, pero efectivamente le correspondería al padre. Hay veces que lo que se produce aquí en un accidente de tráfico, yo he tenido varios casos de estos, y por desgracia se producen, no se sabe quién ha muerto antes. No se puede saber, es decir, cuando llega el juez y llega el forense, están fallecidos los dos, y entonces normalmente no puede determinar la hora de la muerte y pone la misma hora para los dos. Eso ha dado lugar a muchos juicios y muchos pleitos intentando demostrar, porque la verdad es que los abogados a veces somos muy complicados intentando demostrar, diciendo, yo tuve un caso en que fue un camión con un choque frontal con un turismo, y entonces pues se planteaba el tema de que como la madre iba conduciendo delante y los hijos iban detrás, pues se supone que murió antes la madre. Entonces da lugar a mucho conflicto, pero no es así. El médico dice que él no puede determinar, que aunque el golpe lo recibiese antes uno, no puede determinar cuando llegas quién ha muerto. Entonces se produce lo que se llama comoriencia, y en caso de comoriencia pues se reparten los bienes suponiendo que han muerto los dos a la vez y que ninguno de los dos han sido herederos del otro. Nunca está de más estar informado, que son casos un poco escabrosos, pero nos ayuda a tener un poco de conocimiento de causa, y como siempre decimos, lo importante es no dejarlo todo para el final y estar actualizado, informado constantemente pues de todas pues las novedades que se puedan producir en los reglamentos o del propio reglamento en sí. Para eso lo mejor es contar con un profesional, como por ejemplo los que trabajan en la asesoría Gerimar, que está en calle Lucena, cuyo director es Juan Manuel. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a continuar con más cosas, pero antes recordarles que en estos teléfonos y en este correo que están viendo ustedes aquí, justo debajo en la pantalla, tienen la posibilidad de dirigir a nuestro abogado de cabecera y a todo su equipo de consultores cualquier cuestión relacionada con laboral, con fiscal, con contable, con jurídica o cualquier problema que seguramente pues encontraremos o intentaremos al menos buscar la solución más adecuada.